Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Todo bien, gracias a Dios. Vamos a darle un minutito que se integren algunos más y damos inicio. Bien, líderes, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Por acá, Buenas noches, buenas noches. bienvenidos a nuestro tercer encuentro de cuatro. Eh, Recientemente hemos habilitado el módulo 3, que es el que vamos a estar visualizando el día de hoy. Tenemos muchas actividades de sumo interés para visualizar y mostrar a ustedes. Y nada, espero que sea de su agrado la información que vamos a compartir el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría tener un poco de feedback de ustedes, cómo les fue en las actividades de la unidad 2 del módulo 2, el tema de relación de las diferentes tablas y junto al tema de la limpieza y las visualizaciones, si hubo algún tipo de dificultad en el proceso o si con lo que vimos en nuestro encuentro pasado fue suficiente. Eh, Déjenme saber, por favor. Según yo estuve revisando algunas de las entregas, y en sentido general se comprendió bien la petición que se hizo sobre las actividades a entregar.
Pero luego de que yo evalué algunas de esas actividades, vi que hubieron participantes que colocaron nuevamente eh, los archivos, como que hicieron algún ajuste. Es válido. Eh, Precisamente lo que se quiere es que usted corrija si tiene si se le pone algún comentario, que usted haga la corrección del lugar y pueda cargar el documento nuevamente, aunque quizás no tenga el 100% de la puntuación, pero por lo menos aclaró su duda y vio el resultado en la actividad práctica. ¿Todo bien? ¿Dudas, aclaraciones, señores? Perfecto. Ok, entonces, nuevamente, si surge alguna duda en el proceso, pueden abrir su micrófono, pedir la palabra y con gusto les aclaramos por acá. Miren, voy a abrir antes del módulo 3 la guía didáctica de la unidad 1, que es esta que está acá. Creo que es como en la página 16, si no mal recuerdo, que fue en la cual vimos el último contenido. En esta unidad vamos a empezar a ver el contexto de las funciones DATS en Power BI. Y dicho contexto, básicamente lo que busca es que nosotros, de que se pueda utilizar esas funciones, así como en Excel se utilizan funciones como producto, como promedio, como suma, que son funciones que ya vienen pregrabadas, pero tienen una tarea específica que realizar cada una de ellas. Ese concepto también los vimos cuando estuvimos viendo la parte de Excel avanzado y estuvimos viendo la parte de los macros programados y las funciones en Visual Basic para aplicaciones. Eh, es el mismo concepto de agrupar varias líneas de programación, varias líneas de código de programación que realiza una tarea específica. Cuando yo necesito ejecutar esa tarea específica, no tengo la necesidad de insertar las 5, las 8, las 10 líneas de códigos que trae consigo igualdad de esa función. Simplemente invoco la función, le introduzco los argumentos que requiere o los elementos de insumo que requiere la función para ser ejecutada. La función hace su trabajo y me retorna un resultado. Bien, entonces es el mismo concepto para acá, para el tema de eh, Power BI y las funciones DATS. A ver, mientras va cargando por acá, vamos a ir cargando también por aquí el módulo. No sé si es mi internet que está un poquito lento. Vamos a ver. Ya por acá está. Y vamos a aprovechar para cargar acá todos los elementos, los cuales vamos a ir viendo paso a paso según vayamos avanzando. Bien, entonces aquí tenemos la guía. Habíamos comentado que nos habíamos quedado precisamente en la página 16, que fue el tema de las relaciones de las tablas. Y en la página 17 vamos a ver el tema de la introducción a DAX, que básicamente significa Data Analysis Expression. Y podemos entender en un instante como el equivalente a realizar fórmulas o funciones en Excel, lo que les había comentado. Los DAX son expresiones que nos permiten hacer desde operaciones sencillas como suma, divisiones, hasta más complejas, operaciones y cálculos para múltiples propósitos.
No siempre será necesario realizar una función DAX. Esto debido a que Power BI en automático nos genera operaciones o también llamadas medidas, entre las cuales tenemos diferentes tipos de medidas. Tenemos las medidas implícitas y las explícitas. Las implícitas son arrastrar, solo con arrastrar el campo en una visualización nos genera la operación básica de sumatoria, ¿bien? O de realizar, o de que se muestre la información como tal. Las explícitas nosotros las generamos utilizando una función DAX o una función de cálculo. Más adelante vamos a estar viendo esto en detalle en el contenido del módulo. Asimismo, para crear DAX es importante conocer la diferencia entre hacerlo con las funciones de nueva medida y nueva columna, las cuales tienen una diferencia en cuanto a la exactitud del valor. Por ejemplo, si yo voy a utilizar valores numéricos, es mejor yo utilizar, o valores enteros, o sea, es mejor yo utilizar una medida. O si voy a utilizar, por ejemplo, valores porcentuales, como en este caso que tengo acá, es mejor yo utilizar una medida a utilizar una nueva columna, pues básicamente en la nueva columna él sumaría todos los por ciento y me arrojaría un valor que quizás no sea el real. Bien, entonces, por esa razón, cuando se quiera algo aproximado, se utiliza la nueva columna y cuando se quiera algo exacto, se utilizan las nuevas medidas. Dentro de las consideraciones, en la mayoría de los casos, el crear una nueva columna para hacer una operación o un cálculo no es recomendable, lo que les comentaba. Las nuevas columnas son generalmente utilizadas para agregar datos estáticos o una categoría de acuerdo a ciertas condiciones que podrían darse en determinadas columnas de la misma fila donde está creando esa columna. En cuanto a las medidas, son recomendables mayormente para operaciones de cálculo que pueden ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones. Asimismo, pueden existir otros propósitos complejos en donde es mejor considerar medidas en lugar de nuevas columnas. Esto lo vamos a ver en la práctica también. Entonces, son estas dos páginas que tenemos aquí en la guía del módulo 1 que hacen referencia a, perdón, son como 3 o 4 páginas que hacen referencia al contexto de las funciones DAX en Power BI. Ya entrando al módulo 4, vamos a encontrar esta guía específica sobre el contexto de DAX, desde qué significa hasta introducción, el tipo de datos permitidos, si son numéricos, enteros y demás, concepto de columnas y medidas, nuevamente. Y aquí empezamos a visualizar un poquito sobre la sintaxis. ¿Recuerdan ese concepto de la sintaxis? Que es básicamente cómo el programa interpreta la función que se está insertando. Bien. Básicamente, acá se coloca el nombre de la medida o columna que yo estoy creando y a qué va a ser igual esa nueva medida o columna que estoy creando. O sea, va a ser igual a la multiplicación de equivalores en los cuales podemos tener algunas columnas dentro de la tabla que se esté analizando, multiplicado por una cantidad X. En este caso, hay una columna también dentro de esa tabla. O sea, básicamente aquí lo que se está multiplicando es el monto de venta o el precio de venta va a ser igual al, eh, al precio unitario por la cantidad de ese producto. Ese va a ser el monto de las ventas por producto. El monto de las ventas por producto. Entonces, así, cada uno de los elementos, aquí se va visualizando cómo irlo creando. La guía está en español. Bien. Tiene unas 14 páginas. Les invito a tratar de explorarla un poquito cuando tengan un poco de tiempo. En el encuentro de hoy vamos a mostrar directamente cómo ejecutarlas. Cuestión de que, y le vamos a dar también algunas herramientas de cómo empaparse un poquito más rápido de información importante como de las funciones DAX. Pero si quieren ver el detalle, esta guía es excelente para ello. Bien, pues
En la guía podemos ver como el origen de las cosas y no simplemente ejecutarlas. Bien, aquí se muestran algunas funciones como agregación, recuento, que es una función que está disponible en Excel, lógicas también, fecha también, bien, pero orientada específicamente a Power BI. Y la tenemos como por categorías, ¿no? Entonces, tenemos este audiovisual que siempre me gusta mostrarlo sobre la introducción a las funciones DAX. Tiene unos minutitos. Yo lo voy a compartir por acá. Permítanme compartir el audio para que así ustedes también lo puedan escuchar allá. Y lo voy a poner en pantalla grande para que así tengan como una idea un poquito más acabada de la introducción a DAX. Un momentito. Hola, en este video veremos una introducción a DAX. Data Analysis Expressions, expresiones de análisis de datos, o por sus siglas en inglés, DAX, es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula para calcular y devolver uno o varios valores. Debemos entender que las funciones DAX nos permiten generar cálculos y operaciones como medidas, columnas calculadas, tablas calculadas, seguridad a nivel de fila, entre otros. Asimismo, todo lo que aprendamos a lo largo de este curso sobre DAX lo podremos utilizar e implementar en Analysis Services, Power BI y Power Pivot. Ahora, es muy probable que muchos de los que estén aquí ya conozcan Excel y conozcan las fórmulas de Excel, pues debemos entender que si bien hay una sintaxis parecida entre algunas funciones de Excel y funciones DAX, la forma en que se evalúa internamente DAX es completamente distinta a las funciones de Excel. Por lo tanto, no podemos o no debemos realizar una equivalencia entre ambas. Estos detalles lo estaremos viendo más adelante en los próximos videos. Ahora, pasaremos a ver cuáles son las razones por las cuales debemos usar DAX. ¿Esto a qué se debe? Pues muy fácil, ya todos sabemos que si contamos con un conjunto de datos bien modelado, Power BI nos da la posibilidad de crear gráficos interactivos que muestran información importante, sin necesidad de usar fórmulas DAX. Solo arrastrando los campos sobre el objeto visual. Pero ¿cuáles son las ventajas de usar DAX? Pues la ventaja de usar DAX sobre simplemente colocar o arrastrar los campos o columnas sobre los objetos visuales es que DAX nos da la posibilidad de mostrar más de un cálculo por objeto visual. Permite realizar operaciones simples y complejas como filtrados de datos o inteligencia de tiempo. Al crear medidas con funciones DAX, estas operaciones son reutilizables. Posibilita dar formato a los resultados sin modificar las columnas, entre algunas otras ventajas más. Ahora pasaremos a ver todos estos detalles de manera práctica con un informe. Ya nos encontramos en este informe y por ejemplo, yo tengo aquí un objeto visual de tipo tarjeta, en el cual yo quiero visualizar la cantidad de atenciones creadas. ¿Cómo puedo crearlos sin utilizar DAX? Pues es muy sencillo. Simplemente me voy a la tabla donde se encuentra esa columna que se va a operar y lo que voy a hacer es colocarla dentro de la sección de campos. Aquí me está colocando una operación que es primera fecha. Lo que haré simplemente es cambiar la operación de recuento. Y aquí podré ver yo entonces las atenciones creadas. Igualmente tengo un gráfico de barras donde en este gráfico yo puedo mostrar mes a mes las atenciones creadas. Igualmente arrastraré la columna Ticket ID en el eje X y ahí puedo ver este gráfico. Y así puedo generar una gran cantidad de gráficos sencillos e interactivos en Power BI. Pero ¿cuál va a ser el problema? Vamos a ver aquí. Yo tengo este gráfico donde yo quiero ver la cantidad de atenciones creadas por tipo de atención. Entonces yo puedo verlo de manera correcta. ¿Cómo hago para comparar las atenciones creadas en el año 2022 con las atenciones creadas en el año 2021 en un solo gráfico? No voy a poder hacerlo. Cuando yo creo mis gráficos arrastrando columnas, solamente voy a poder generar por gráfico una sola operación, ya que el cálculo va a estar evaluado de manera implícita. Esa es una de las restricciones que tenemos con los gráficos creados a partir de campos o columnas arrastradas con operaciones implícitas.
Además, como podemos ver aquí, podemos solamente utilizar algunas operaciones sencillas como suma, promedio, máximo, mínimo, recuento, entre algunas otras cosas más, pero son muy básicas. En cambio, si yo utilizo funciones DAX, yo voy a poder generar cálculos complejos como el que ustedes pueden ver aquí. En un solo gráfico yo estoy mostrando las atenciones creadas, las atenciones en curso, cerradas, el porcentaje de cierre, que es una operación entre las atenciones creadas y cerradas en un determinado mes. Es decir, yo hago una operación que depende de estos dos cálculos, algo que no podría hacerlo solamente arrastrando las columnas. Así también yo puedo comparar las atenciones creadas por tipo en el año actual contra el año pasado. Espero que con esto haya quedado súper claro cuáles son las... Bien, básicamente acá podemos ver varias formas de nosotros ejecutar las funciones DATS. Hay elementos que nosotros tenemos los datos, pero yo puedo generar nuevos datos en base a cálculos que puedo generar de esos datos que ya yo tengo. Entonces, es la idea acá de que si no tengo los datos, pero tengo datos de orígenes que en base a un cálculo puedo generarlos, bueno, pues entonces ahí entra en acción las funciones DAX. Bien, entonces eso por ese lado. También vamos ahora mismo por acá, por este punto. Vamos aquí en la introducción, en el módulo 4, en el módulo 3, perdón. Estamos viendo esta parte ahora acá. Ya vimos la introducción, que es el audiovisual. Ahora vamos en funciones. Bien. Si alguien accede, por favor, a la sala, le va a aparecer un botoncito de admitir. Si me pueden ayudar con eso cuando le aparezca. Tengo otra pantalla acá, pero a veces estoy viendo la que tengo enfrente. Bien, miren, este portal que les comparto por acá es un portal bien interesante porque tiene diferentes eh, tipos de programas que yo puedo utilizar para saber cómo se ejecutan algunas funciones. Bien, saber cómo se ejecutan algunas funciones. Entonces, dependiendo del programa que yo elija por acá o acá en cursos, yo puedo ir viendo qué tipo de funciones se ejecutan y en base a esto puedo ver la sintaxis. Bien. En este caso en específico estamos viendo las funciones DATS. Todas estas que están acá son funciones DATS. Se van a dar cuenta que hay muchas similares a las de Excel. Pues al final, si queremos hacer un cálculo de una forma para determinar el coseno, la tangente o cualquier otro valor de esos, bueno, pues lo necesitamos. Bien. Entonces, cada una de estas son páginas que tienen las diferentes funciones que yo puedo utilizar. Si yo eh, accedo, por ejemplo, a una de estas. Vamos a ver si la C la puedo buscar por acá. Presiono Enter y aquí me va a generar, me va a crear como un filtro me muestre todas las funciones que tengan más o menos este nombre. Si yo accedo a ella, voy a tener aquí la definición de la función, cuenta el número de filas de una tabla, la sintaxis, cómo se va a ejecutar, count rows y cuál es la tabla a la cual yo quiero contar las filas. El parámetro, que va a ser el nombre de la tabla, que desean que se cuenten esos registros. Y el valor devuelto, que en este caso va a devolver un número entero. ¿Sí? En algunos casos puede que los parámetros sean otros. Los parámetros en este caso son los argumentos. Puede ser que en otra función DAX se requiera que se inserten parámetros o argumentos diferentes. Bien, que no sea algo tan sencillo como simplemente pasar una tabla. Luego tenemos acá información adicional. La tabla no contiene ninguna fila, se devuelve, si la tabla no contiene ninguna fila, se devuelve un blank o un valor en blanco, o sea, ningún valor. Debe tenerse en cuenta para el cálculo, la función es contextualizada, es decir, que no calcula en el sentido estricto del término el número de filas de la tabla, sino que el número de filas de la tabla, una vez se aplica,
en ese contexto en el cual corresponde. Y acá se muestra un ejemplo en el cual se está invocando una medida que se llama número de ventas. A esa medida se le va a pasar el resultado de la función count rows en la tabla fat sales. Bien, y ese resultado se está colocando en una visualización tipo tarjeta, que lo que hace es que se muestre de esta forma. Esa visualización creo que no la hemos mostrado todavía, la vamos a ver el día de hoy por primera vez. Entonces, la idea es que ustedes sepan que esta herramienta existe y que aquí tenemos un sinnúmero de funciones que si yo quiero saber cómo ejecutarla, bueno, pues simplemente la selecciono y ella me va a mostrar tanto lo que hace, la sintaxis de cómo ejecutarla, cuáles son los parámetros que se requieren para ejecutar esa función, de qué forma se va a retornar el valor que se calcule. Todos esos son elementos a tomar en consideración a la hora de ejecutar una función de este tipo. Luego, en el foro de la unidad 3 se les pide comentar sobre qué es DAX, cuál es su utilidad, cuáles son las funciones más utilizadas en DAX y por qué es esto tan importante en Power BI. Bien. Aquí va a añadir un tópico y va a colocar aquí el asunto o tema que usted quiere insertar, un breve mensaje con la respuesta que se le está solicitando. Este foro no me dice aquí el valor que tiene. Vamos a ver. Este foro tiene un valor de 20 puntos. Bien. La actividad práctica vale 80 y el foro vale 20. Ya vamos por acá, en esta parte de acá debajo. Aquí, esto es un audiovisual de apoyo que les va a ir guiando paso a paso. Ese audiovisual, yo lo generé en base a una de las sesiones que yo estuve trabajando recientemente. Y lo tengo acá de una manera editado. Bien, es una manera como express de visualizar cómo usted realizar la actividad práctica de la unidad 3. Si quiero utilizar este elemento de insumo, lo puedo utilizar y le va a ayudar a realizar la actividad práctica. La diferencia entre este y nuestro encuentro es que básicamente como el encuentro no está editado, en el encuentro va a haber todos los detalles y esos pormenores, esos tips que aquí lo editamos y algunos de ellos lo cortamos para crear como una versión express del material de apoyo a la realización de las actividades prácticas de esta unidad. Bien, o de este modo. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso está por acá. Luego tenemos algunos elementos que vamos a estar utilizando, que son unos recursos. En este tenemos un documento de Excel, un background, un archivo de imagen de background, que vamos a ver un poquito sobre esto. Y otro archivo que es de tipo JSON, que es como un documento con un texto específico que yo puedo utilizar para enlazar tanto el documento de Excel junto al background. Este quizás no lo utilicemos de entrada en esta unidad, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Descargamos el archivo. El archivo es un documento zip, el cual vamos a extraer acá. Y vamos a visualizar aquí. Entonces, aquí tenemos el background, que es básicamente una imagen. Luego tenemos la base de datos que vamos a utilizar. Esta que está acá. Y luego tenemos el JSON, que es este que está aquí. Bueno, básicamente aquí se definen colores y demás. Viene siendo como un archivo para dar formato. Bien, un archivo para dar formato. No sé si en algún momento alguno de ustedes ha utilizado el diseño de página web utilizando un formato que se llama CSS. Es similar a esto.
Ok, entonces con esos recursos, estamos acá, en recursos. Vamos a realizar la actividad práctica, que está acá, que no se ha descargado porque no sé qué hubo un tema con el internet. Ahora sí la vamos a ver. Bien, entonces aquí nos va pidiendo paso a paso desarrollar algunas actividades. Eh, Pueden utilizar el archivo que ustedes trabajaron en la unidad 2. Como ya ese, bueno, no, lo que pasa es que este documento tiene otros elementos eh, y ya están acá. Vamos a ver. Datos de ejemplo. Sí, lo que pasa es que este documento tiene, en un mismo documento tenemos tres hojas, que son estas que están acá. La tabla de empleado, la tabla de evaluación y la tabla de sueldo. Bien, esas tres hojas, en el caso del Power BI, si se fijan acá, se va a visualizar como tres tablas, las cuales se van a enlazar y se va a consultar información entre ellas. Así volvemos a poner en práctica el tema de las relaciones de las tablas y el data modeling, ¿verdad? El modelado de las tablas. Entonces, básicamente se va a descargar el recurso con las tres hojas, se va a ir a la sección de transformación de datos y se va a realizar lo siguiente. Entonces, vamos a abrir nuestro Power BI y vamos a importar ese archivo. Esperar que cargue. Perfecto. Esto en el caso de ustedes debe ser transparente. Lo que pasa es que mi computador yo lo utilizo para con varias cuentas. Entonces, a veces él me solicita que yo me autentique nuevamente. Bien, entonces ya aquí tenemos el documento. Vamos a cargarlo. Nos pide ir a la sección de transformación y realizar los siguientes cambios. Vamos a cargarlo primero. Debe aparecer un documento que diga datos de ejemplo. Aquí está. Bien, yo puedo ir cargando tabla por tabla. Bien, tabla por tabla. Si se fijan en este caso, yo tengo en la tabla de empleado el apellido delante. Bien. En Estados Unidos primero se pone el apellido y luego se pone el nombre. David Gordon, eh, Roger Walker y así sucesivamente. Bien. Entonces, parte de los cambios que me está pidiendo acá es ir a la sección de transformación de datos y utilizando reemplazar valores. Vamos a cambiar de inglés a español los datos de la columna, en este caso, género.
Bien. Si se fijan acá, yo tengo una columna que se llama género, que es esta que está acá, que vamos a ver entonces cómo hacer ese cambio. En la columna de nombre de empleado, vamos a realizar la transformación necesaria para que se muestre el nombre primero y luego el apellido. Ok, entonces vamos a cargarlos todos. Ok, ok, aquí tenemos este género que es female y male. Vamos a transformarlo. Si se fijan aquí, yo voy a cargar primero una tabla. La vamos a transformar y luego cargamos la siguiente. Y así lo vamos a ir haciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso del género, yo quiero aquí hacer cambios. Vengo acá. Punto interesante. Noten aquí, tengo 4 pasos. Vamos a ver cuánto resultan al final de los cambios que nos está solicitando. Entonces, aquí vamos a hacer un reemplazo y vamos a utilizar la opción de reemplazar valores. Y aquí vamos a empezar con las damas. Ya con este cambio se supone que aquí todo lo que diga female debe cambiarse. Miren acá. Y podemos hacer nuevamente ese mismo cambio. Y aquí podemos ir viendo cómo se van agregando los pasos adicionales. Bien, entonces en el caso de cambiar en la columna de nombre de empleados, reemplazar, realizar la transformación necesaria para que, vamos a poner esto un poco más grande, realizar la transformación necesaria para que se muestre el nombre primero y luego el apellido. Bien, utilizar la función dividir columnas por delimitador. Es lo primero que debemos hacer. Tenemos aquí nuestra columna de nombre de empleado. La vamos a dividir por delimitador. Él va a identificar cuál es el delimitador que se está utilizando. En este caso es una coma. Mírenlo aquí. Decidimos aceptar. Aquí tengo 2 columnas ya separadas. Bien. Y luego que las separe por delimitador, vamos a seleccionar primero la columna del nombre en el encabezado. Y con control presionado vamos a seleccionar el apellido. O sea, primero el nombre en ese mismo orden que yo lo estoy haciendo. Luego vamos a hacer clic derecho y vamos a combinar. Entonces, básicamente, si yo quiero primero el nombre y luego apellido, entonces voy a seleccionar primero el nombre y con la tecla control el apellido. Clic derecho y aquí tengo la opción de combinar columnas. Si yo quisiera agregar un separador, lo puedo hacer. Por ejemplo, si quiero agregar un separador acá como una coma o un punto y coma o lo quiero hacer personalizado, aquí me aparece una forma de yo coma espacio para que así haya una separación y el nuevo nombre de esa columna. Bien, aquí le podemos colocar nombres, nombre y apellido. Se va a crear una nueva columna, mírenla aquí, nombre y apellido, donde esos nombres que yo tenía antes como eh, que eran Gordon y David, ¿verdad? Aquí lo tenía de esa forma. Roger Walker, mírenlo aquí como también ya está eh, Kingsley Sullivan. Bien, ya está básicamente en ese orden de nombre y apellido. Lo que hice fue una separación y luego combinarla en el orden que yo lo necesitaba. Entonces, vamos a verificar las relaciones de las tablas para que se muestre cómo sigue. No hemos agregado las siguientes tablas, vamos a agregarla todavía, vamos a agregarla ahora. Si se fijan aquí, los pasos que se agregaron fueron estos. De 4 que habían inicialmente, se agregaron 5 más para hacer esa limpieza que hicimos. Vamos a llevar la data
a Power BI para que se muestre acá. Aquí debe mostrarse el encabezado. Aquí se nos agregó dicha tabla. Vamos a agregar algunas las que nos faltan, ya que a las demás tablas no hay que hacerle transformación, por lo menos tabla. Población y sueldo. Deben agregarse de este lado. Aquí está. Perfecto. Bien. Si vamos ahora aquí a la parte de relación, básicamente podemos visualizar cómo está realizada la relación de cada una de las tablas, en la cual, por ejemplo, la tabla de evaluación debe estar uno a uno con la tabla de empleados. Bien. Si yo vengo acá, le doy un clic aquí, miren cómo la tabla de evaluación, puedo ver cuáles son los campos de cada tabla que están siendo utilizados para relacionar. O sea, esta tabla y esta están siendo relacionadas por el ID de empleado. Bien. Igual acá tenemos el ID de empleado también en conjunto. Bien. En este caso se han realizado dos relaciones uno a uno, pero bien yo hubiese podido hacer una relación uno a varios para con este mismo campo enlazar ambas tablas. O sea que es funcional de todas formas. Bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya que validamos que la tabla se muestra relacionada de esa forma, nos pide dirigirnos al área de visualizaciones e insertar una tabla con las siguientes columnas de la tabla de empleados. O sea, vamos a crear vamos a ir a la tabla de visualizaciones, vamos a insertar una tabla con esas columnas. Entonces vamos a ir a visualizaciones. Ya saben la diferencia entre tabla y matriz, eso lo vimos la semana pasada. Yo voy a agregar aquí una tabla, dar este filtro para que nos dé un poquito más de tamaño. Perfecto. Ok, vamos a agregar dentro de esa tabla, de la tabla de empleado, vamos a agregar el nombre del empleado. En la tabla de empleado, vamos a agregar el nombre y apellido del empleado. Vamos a agregar el departamento, la posición y el estado y género. Departamento, la posición y el estado. Y por último, el género. Y está. Bien. Entonces, luego de insertar esto, nos pide insertar una nueva medida llamada total de empleados en la tabla de empleados. Si se fijan aquí en la tabla de empleados, no tengo ninguna medida o ninguna columna que se llame de esta forma. Insertar una nueva medida llamada total de empleados en la tabla de empleados. Si se fijan aquí, no tengo ninguna que se llame total de empleados. Bien, sí tengo una que se llama nombre y apellido, que si yo la cuento, puedo determinar la cantidad de empleados que yo tengo. Pero si se fijan acá, miren, son bastantes. Si yo lo voy bajando, son muchos. O sea que hacerlo manualmente ni se diga. Entonces yo voy a crear una medida precisamente que nos permita a nosotros eh, realizar el cálculo de la cantidad de empleados que tenemos, contando simplemente aquí la tabla, los diferentes registros que hay. Para ello, vamos a hacer un clic derecho sobre la tabla en la cual queremos
crear la medida. Bien. Y aquí nos va a aparecer si queremos crear una nueva medida, una nueva columna, diferentes elementos. Bien. Vamos a utilizar una nueva medida y eso nos va a habilitar una especie de barra de fórmulas en la parte superior, eh, la cual ya aquí yo voy a ejecutar mi función DAX. Si se fijan, él colocó aquí el nombre medida e inmediatamente aquí se nos agregó ese nombre medida. Bien. Entonces yo voy a cambiar esto, le vamos a colocar aquí que se va a llamar total de empleados y que ese total de empleados va a ser el resultado, va a tener el resultado que va a arrojar la función count rows, que fue la que vimos hace un ratito, eh, y esa función se va a ejecutar en la tablas de empleados. Esto va a ser el trabajo de... Lo voy a poner acá y ver cómo ya medida va a desaparecer y va a aparecer uno que se llama total de empleados. Aquí debajo. Bien, en este caso yo vamos a borrar esto y vamos a darle doble clic acá. Miren aquí como ya se nos eliminó medida acá y aquí se nos agregó total de empleados. Bien. Entonces, ya si termino aquí, lo que hace básicamente es que la función countRows se le va a aplicar a la tabla de empleado que tenemos acá, contar los registros que tiene esa tabla, y el resultado se va a pasar como un valor entero a esa medida que acabamos de crear con ese nombre. Estoy de acuerdo, lo confirmo, y ya esa medida que yo he creado acá tiene un único valor, que es el valor que se está contando acá. Si mañana esa tabla tiene un valor nuevo, se inserta un valor nuevo, pues entonces el resultado del total se va a actualizar. Bien, entonces ya habiendo realizado esto, vamos a continuar. Luego nos pide insertar una visualización tipo tarjeta con la nueva medida agregada. Entonces vamos a poner en práctica, básicamente, esa función, esa visualización tipo tarjeta, que es esta que tenemos acá. Vamos a cambiarla. Clic fuera, tarjeta, aquí está. Y acá vamos a agregar esa nueva función DAX o medida que nosotros hemos agregado. Y aquí podemos visualizar cómo se insertó ese elemento que fue este que está acá. Bien, si yo selecciono uno, aquí me aparece uno. Si estoy seleccionando varios, con control, los que yo tenga seleccionados son los que él me va a mostrar. Si hago un clic fuera y muestro otro, entonces ya aquí él me muestra todo otra vez. Bien, entonces luego nos pide agregar una columna, una visualización tipo columna, perdón, agregar una visualización tipo anillo. Básicamente al final la actividad más o menos debe quedar de esta forma, o sea que no la hemos agregado correctamente. Vamos a agregar la tabla un poquito más abajo, de esta forma. Perfecto. Entonces vamos a agregar acá nuestra, así. Claro, esto yo puedo personalizarlo como yo quiero que se muestre esta eh, visualización. Ya en la siguiente clase vamos a mostrar cómo nosotros montar todos estos datos en una plantilla y entonces compartir eso a través de la nube y el Power BI Service para que otros usuarios puedan consumir ese reporte que nosotros estamos creando. Entonces, en cuanto a lo que es la visualización tipo anillo, viene de este lado, acá. Entonces me está pidiendo que la visualización tipo anillo
debe tener leyenda como género y valores total de empleado. Entonces, leyenda como género y valores como total de empleado. Básicamente, aquí lo que vamos a determinar es el total de empleado por género. Bien, si se fijan, esto es un elemento que no lo tenemos en un solo dato, bien, en una columna en específico, en una tabla en específico, sino que aquí lo estamos determinando en base al total de empleados y viendo qué sumatoria por género me arroja. Entonces, básicamente aquí tengo que 86 son hombres, mientras que 108 son mujeres, y qué valor porcentual representa cada uno de esos géneros. Entonces, aquí si yo voy seleccionando, se va ejecutando y va realizando cambios en los diferentes elementos. Luego nos pide agregar una visualización tipo columna, la cual va a ir acá. Vamos a agregarla tipo columna. Perfecto. Debe tener en eje como departamento y en valores total de empleado. En eje, departamento y en valores. No tengo acá nada que se diga valores. Vamos a agregarlo por aquí. Aquí está. Eje X, departamento y eje Y total de empleado. De esta forma se ve. O sea, si yo quisiera ver, por ejemplo, lo del departamento de producción, cuántas féminas tiene y cuántos masculinos tiene, entonces de esta forma se visualizaría quiénes son y demás. Y entonces yo puedo jugando con esto, dependiendo de la necesidad que tenga. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de visualización que se llama el tipo de visualización mapa. Aquí se nos pide cambiar el tipo de datos para estado y en categoría de datos seleccionar estado o provincia. Si se fijan acá, yo tengo una columna dentro de la tabla que se llama estado. Aquí básicamente lo que yo estoy en categoría de datos, cuando yo le coloco estado o provincia, él visualiza la data que tiene esa columna como si fuesen direcciones y hace búsqueda dentro del mapa y posiciona las diferentes direcciones dentro del mapa. Entonces, esto es bien interesante porque yo puedo geolocalizar grupos de trabajos y dependiendo de la selección que yo haga en el reporte, se va a mostrar más grande o más chica una burbuja dentro de ese mapa, indicándome el tamaño a nivel de empleados de esa localidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el tipo de datos y en categoría seleccionar la opción de estado o provincia. Entonces, le dimos acá a estado. Miren cómo está estado acá. No tiene nada a la izquierda. Como está el nacimiento, que representa un calendario, y como está el total de empleado, que tiene una calculadora que representa que se está haciendo un cálculo. Bien, la idea es que cuando nosotros hagamos el cambio acá de la categoría de datos, se nos agrega acá una especie como de planeta, indicando que ese tipo de datos que tiene esa columna es geolocalizable. Entonces, para ello, estando posicionado ya en estado, vamos a venir acá en categoría de datos y le vamos a indicar que es un estado o provincia. Ya Power BI se encarga de esto, con simplemente tener internet, hacerlo el ajuste necesario para que esa columna se visualice como un elemento geolocalizable. Bien, miren aquí donde se agregó el planeta. Y ya entonces el siguiente paso sería agregar esa visualización tipo mapa. Es, no, no es esta que está aquí. Esta. Bien, entonces
Luego, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar el campo del mapa en ubicación, vamos a poner estado y a tamaño total de empleados. Vamos a ver. Aquí debajo hay un campo que debe decir tamaño. Bien, mírenlo aquí. Tamaño de la burbuja. Es acá donde vamos a poner el elemento tamaño total de empleados. Bien, total de empleados. Aquí donde dice tamaño. Entonces, si yo lo elimino, miren como todas las burbujas se ven iguales, ¿lo ven? Las posiciones donde están se ven iguales. Pero si yo le digo aquí que el tamaño de la burbuja va a variar dependiendo del total de empleados que yo tenga por localidad, entonces aquí vamos a ver diferentes burbujas de diferentes tamaños. Entonces, si yo hago algún cambio en la data, podemos ir viendo cómo va jugando en el mapa también y se va modificando todo. Bien. Bien. En algunos casos a ustedes se le puede presentar un tema de seguridad y en el mapa puede darle una restricción de que no le muestre el mapa correctamente. Si es el caso, si a alguno de ustedes se le presenta esa situación, me dejan saber y con gusto, entonces les voy a compartir unos tips para que eh, puedan ajustarlo. Eso lo hacemos a través de opciones, aquí opciones y configuraciones, y hacen unos ajustes para que se visualice. Si en alguno luego le continúa el tema, puede ser también algún tema de restricción a nivel de la cuenta de Power BI que estén utilizando. Pero esperemos que no sea el caso. Casi siempre las soluciones se solucionan. Las situaciones se solucionan por acá, por el área de opciones, y habilitando algunos elementos que no vienen habilitados por defecto, como el tema de los gráficos, los mapas y demás. Bien, entonces, eso lo vemos por acá un poquito más adelante a través del grupo de WhatsApp, según se vayan presentando. Al final, el resultado esperado debe ser de esta forma, más o menos similar al que ya hemos obtenido. Se han hecho algunas actualizaciones en los mapas. Entonces, una vez tenga esto, es parte de lo que va a cargar a la actividad práctica, la cual tiene un valor de 80 puntos. Bien, un valor de 80 puntos. En esta actividad práctica, para probar la ejecución del, del archivo de Power BI, vamos a subir los dos archivos. Vamos a subir el archivo generado por Power BI, el PBIX, y vamos a subir la captura, la imagen de captura que con el resultado ya obtenido. Bien, entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Todo en orden? Ok. La semana próxima es nuestro último encuentro. Bien, luego de nuestro último encuentro vamos a dar una semana adicional para que ustedes realicen las actividades prácticas de esa semana. Traten de no perderse ese encuentro, porque ya en la semana próxima vamos a trabajar con las plantillas, creando nuestras propias plantillas, porque esto que si se fijan acá es un reporte, pero como que no está bien acabado, ¿bien? A nivel de plantilla, si a nivel de plantilla se refiere. Vamos a estar visualizando algunas plantillas como esta, por ejemplo, que son plantillas que nosotros podemos crear. Vamos a mostrar cómo crear algunas con herramientas fáciles como eh, PowerPoint, bien, cómo crear plantillas de este tipo, en las cuales nosotros podamos, por ejemplo, aquí incluir nuestras visualizaciones y que se vea un poquito más profesional el reporte realizado. Bien,
Y luego de realizar esas plantillas y el reporte de la última unidad, vamos a publicar eso en el servicio de Power BI en la nube y vamos a compartir los trabajos desarrollados con sus plantillas y el reporte publicado en la web para que todos los participantes a través del grupo de WhatsApp puedan probar los reportes de los compañeros y ese es parte del proyecto final que vamos a trabajar. Bien, entonces traten de no atrasarse esta semana, avancen con todas las entregas que tengan pendientes, cuestión de que la semana próxima se dediquen específicamente a ese proyecto final del módulo 4. Bien, entonces esa es la idea. Líderes, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido compartido y espero verle en la meta a todos. Pasen buenas noches. Bye bye. Sí, bueno.